Estamos en Conclusión TV en el programa Otredad. Tenemos visitas, Guillermo Cabruja, Alejandra Gómez Sáenz, ambos son militantes, están en la actividad social, integran el espacio Centro Cultural ¿Qué te pasa? Y les agradezco que hayan venido, ¿no? ¿Cómo están? Gracias a vos. ¿Bien, bien? Muy bien. Bueno, uno de los temas que me interesa abordar con ustedes y principalmente con Guillermo es el tema de la alfabetización. Es algo que hace bastante tiempo que llevas adelante, es un trabajo de hormiguita, muy de a poco, con relevamientos en los barrios, pero principalmente en las cárceles. Contanos un poco cómo es. Bueno, hace 6 años empezamos a trabajar en las cárceles y para nosotros era un mundo desconocido y no sabíamos si íbamos a encontrar personas que no sepan leer y escribir. Y bueno, empezamos a trabajar y llevamos en 6 años 173 alfabetizados. Jóvenes de 18 a 30, 35 años que no fueron a la escuela. Ese es el promedio de edad de la población carcelaria. Sí, la de característica, Rosario. Exacto, de la unidad 6. De la unidad 6, que está en... Está en Francia el 5200. La mayoría de los pibes son de nuestros barrios, nacidos en Rosario, de familias humildes y de los barrios periféricos de la ciudad. Nosotros decimos que son las víctimas del neoliberalismo, como son todos pibes que nacieron en la década del 90, digamos, o que eran niños en el 1999, en el 2000. Claro. Que en esa época la escuela pública intentaba retener, utilizaba la comida para retenerlos porque se habían convertido en escuelas donde daban de comer, comedores, pero los chicos cuando cumplían 10 años picaban. Y todo lo que habían aprendido o pasaban de grado sin saber todo lo que tenían que saber, pero los tenían que contener, no los podían hacer repetir. Entonces, vos preguntás a los pibes esto hasta qué grado fueron y te dicen cuarto, quinto. Pero en realidad no es un cuarto, quinto bien hecho, digamos. Y todos, era la época de los cartoneros, la época de Menem, digamos, ¿no? Esa es lo que la grafica, eran los chicos pidiendo en la calle, acompañando la familia entera, yendo a buscar a un tacho de basura. Y bueno, esos pibes hoy muchos están presos, otros están muertos. Recordemos que en Rosario hace varios años que se viene muriendo casi un pibe por día, ¿no? En hechos de violencia, que la mayoría... Manos de la policía. No, entre ellos, hay ajustes. Enfrentamiento. Sí, el tema del delito vinculado a la droga, al narcotráfico, al consumo, ha crecido exponencialmente en estos últimos años. Y eso los pibes, porque son la carne de cañón, digamos, los pibes van en cana. Y después ahí adentro, la verdad que son pibes fantásticos. Fuera de su contexto, son como mis hijos. Están disciplinados ahí adentro, tienen un formato de funcionamiento que me imagino que el régimen carcelario no debe ser una cosa... Sí, pero podrían ser rebeldes, podrían ser otra cosa. Y yo lo que veo es que... Es paradójico lo que digo, pero por ahí tienen un lugar. No, pero se entiende. Hay 11 pabellones, de los cuales 7 son evangélicos. Los pabellones evangélicos tienen sus características, digamos, definidas. Los otros que le llaman de conducta son pabellones también tranquilos. Son, digamos, nosotros entramos y nos respetan mucho. En general, las personas que alfabetizan son mujeres. Y hay un respeto absoluto, te esperan con la masita puesto el dulce de leche arriba, digamos, y el mate cebado, digamos, bañados, peinados, cambiados, como si fuese una fiesta que nosotros vamos. Y eso da mucho gusto ir, la verdad que es una alegría que te reciban de esa manera y que te manifiesten las ganas de aprender. Hay una demanda de saber, claro. Saberes. Exactamente. Y como dato, sobre 514 internos, hay aproximadamente 20 que van a la escuela primaria y hay otros 10 que le hacen una tarea de apoyo para una secundaria que no está ahí adentro, sino que está afuera.
el 89% de la población de la unidad 6 terminó como máximo la primaria. Y nosotros tenemos 30 escolarizados, sobre 514. Los tenemos 5 o 6 años promedio a los pibes ahí adentro y no les enseñamos ni a leer y escribir. Digamos, el Estado hace abandono de las personas, porque uno lo escucha a la gente encargada de la seguridad y ponen todo el énfasis en las medidas represivas. Sí. No sé, yo no entiendo, pero debe estar fantástico. Ahora, una vez que los agarraste, los metiste adentro, saquemos los mejores. Para sacar los mejores, la única es la educación. No existe otra cosa. Educación al trabajo, educación a los valores, educación al conocimiento. O sea, no saber leer y escribir es no saber qué te pasó, no poder contar tu historia y no poder pensar en el futuro. O sea, que es un presente continuo. Claro, un presente continuo. Porque ¿qué más que una changa podés conseguir como trabajo? Y una changa de las peores. Entonces hoy comés, mañana comés, pasado comés, y después no sabés si comés. Entonces, ¿con qué herramientas, con qué variables le enfrentás al poder de una mafia? Que por llevar un paquetito de acá a allá te paga tanto. ¿Están por delitos menores? No, no. Hay de No. todo. Si alguien murió, alguien lo mató. Hay de todo. Hay de todo. Los pibes han hecho, digamos, han producido un daño irreparable a muchas familias, que obvio, que es el daño social que tenemos, ¿no? O sea, el neoliberalismo no solo lo afectó a ese pibe que era pobre, que no fue a la escuela, sino que hizo que ese pibe elija un camino equivocado y afectase a esta familia que se destruyó. ¿No? Yo me imagino que me maten un hijo debe ser como lo más terrible que te pueda pasar. Entonces, es como que el proyecto violento neoliberal hace que estemos todos enfrentados. Todos enfrentados. Vos no podés sentir solidaridad por este que mató a este. Y bueno, digamos, entonces yo digo que aprender a leer y escribir no cambia a la persona. Lo que lo cambia es que él sepa que yo lo quiero. La parte afectiva. Sí, pero mi compromiso. Ellos dicen, ustedes vienen a dar todo sin pedir nada a cambio. Y eso es un valor superior a cualquier otro de los que ellos reciben. Nosotros vamos, el compromiso de un alfabetizador o de un voluntario que va a la cárcel es una vez por semana, 2 horas. Si vos no podés cumplir con eso, no vengas. Ahora si venís, cumplí. Entonces ellos saben que nosotros vamos y nos esperan y se produce una fiesta, ¿no? Digamos, no solo aprendemos. Alguien los tiene en cuenta, alguien los ve, alguien los escucha, alguien se prepara para ir a verlos. Exacto. ¿Cómo trabajan esa idea de alfabetizar, enseñar, escuchando, ida y vuelta? ¿Hay algún aprendizaje de ida y vuelta? Exacto. Nosotros lo primero que planteamos es que vamos a compartir. Compartir saberes, compartir cultura, pues se aprende mucho. ¿No? Digamos, nosotros somos los que enseñamos a leer y escribir, pero recibimos un bagaje de conocimiento de otras realidades. Y eso se aprecia mucho. Aparte, siempre el que da recibe más. Siempre. Siempre vos das y te llevas, el casi todo te lo llevas vos. Hace unos días se estrenó una serie de un sindicalista, el Tigre Verón, que es un estereotipo, una estigmatización del sindicalista, que de hecho puede haber sindicalistas con ese perfil, pero también se hizo El Marginal, sí, ¿no? Que te muestra una cárcel que debe ser de las... Yo no sé si en la Argentina existe una cárcel de ese tipo. Si hay, no lo sé. No es, la unidad 6 no es así. No lo sé, por eso... El Marginal es una ficción. Sí, pero es demasiado... No sé. A veces hay una muestra ahí de lo que en realidad las cárceles no son. Uno podría pensar con la inocencia de que no está pensado eso a propósito para estigmatizar a un determinado sector social. Si yo pienso que eso fue hecho así, la verdad que es terrible. Lo otro es pensar que es como si fuese una película del Bronx, que muestran cosas terribles del Bronx. Que no son tan así tampoco. Que no sé cómo son. La unidad 6 no es así.
La unidad 16 tampoco es así, las que yo conozco. No sé Piñero, no sé Coronda. A mí me inquieta porque no sé si todos decodifican lo que vos acabas de hacer, en pensar que esa ficción no es parte de un contexto de realidad. Los pibes dicen que lo que sucede en el marginal también sucede en cárceles como la de Coronda, pero que no cuentan, en el marginal no cuentan todo lo que pasa en una cárcel, que hay pibes que quieren mejorar, que estudian, que trabajan, que se esfuerzan, que viven en un patio, en una casa que hay una comunidad, que ellos dicen hay que ser valiente para conformar un grupo. Mira lo que dice. Hay que ser valientes para ser parte de un grupo. Entonces hay una cantidad de valores que tienen que ver con la vida en comunidad ahí adentro, que no están mostrados en el marginal. Pero mi opinión personal es, para mí es una serie, es una ciencia ficción, que a algunos les puede gustar y otros no, nada más. Para vos no hace daño. No lo sé, no lo sé. No lo sé, yo digo, la miro y por ahí me gusta. Sí, uno puede ver la estética del trabajo y nada más. El guión y nada más. El sapo no existe. El sapo no existe. No. Existen otras cosas. Bueno, uno podría pensar en Prison Break, que es una miniserie, me parece que es norteamericana. Por ahí me estoy equivocando del origen. Y sí se parece más a una cárcel. Y ahí hay una dureza de cárcel, de encierro, de castigo, sí, de características, pero tiene todas las características de una cárcel, que como podés imaginar, como puede haber sido la cárcel de Alcatraz, película que como ustedes son más jóvenes seguramente no vieron. Papillón. Bueno, Papillón tiene otro tipo de encarcelamiento, ¿no? Yo lo que te digo es que Pero perdona que redondeo, es la dureza del encierro. Sí. Pero acá hay una estigmatización, sí, por alguien viviendo en una cosa con trapo, en una villa miseria dentro de... Peor incluso. Sí. Claro, como que hay una exageración, llevado a una tensión muy cruel, ¿no? Que me parece que ninguna cárcel debe estar en esas condiciones. Yo lo que digo es que la conclusión del trabajo en la cárcel es que los pibes tienen una demanda por ser mejores que no está satisfecha, que el Estado no la cubre. No. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, cubrir esa demanda para que los pibes salgan con mejores oportunidades. Y hacer un reclamo también a lo político, al Estado, para que la cárcel, que haya menos en las cárceles, y ahí hay que incluir. ¿Qué nos cuesta meter una o dos maestras por pabellón? ¿Vos sabés lo que es para un adulto no haber tenido en su infancia una maestra? ¿Vos te acordás de tu maestra? ¿Cómo? Todos nos acordamos de nuestra maestra. De todas me acuerdo, sí. Yo era el novio de mi maestra, y la sentía mi novia, digamos, no me la toquen a la Hilda. No. Entonces, también era Pandora. Bueno, la de primaria. Eliminame esa parte de la historia y me queda un agujero así. Sí, terrible. Sí. Más allá de los conocimientos, digo, hay una cantidad de afectos, de conducta, de hábitos. De que te mirara. La que me enseñó muchísimas cosas fue mi maestra, no mi mamá. Mi mamá me enseñó otras cosas, pero mi maestra era la que me tenía 3 horas y media, 4, 5 horas ahí trabajándome. Bueno, estos pibes no lo tuvieron. Entonces tampoco le exijamos que sean... No, yo creo que hay un déficit del Estado ahí, donde si hay muchos en la cárcel es porque algo está ocurriendo en la sociedad. La pregunta que nos hacen continuamente es ¿cuántos gendarmes hacen falta en Santa Fe o en Rosario para que la sociedad viva en paz? ¿Qué sé yo? ¿Por qué me preguntás a mí como sociedad cuántos gendarmes hacen falta? Pregúntame cuántos maestros hacen falta, cuánta educación hace falta, porque eso es lo que garantiza la paz. El gendarme lo único que garantiza es la represión de un hecho que ya fue producido. Lo que garantiza que no se vuelva a producir es la educación. Sí, la ministra ayer o antes de ayer mencionó que era una de las fuerzas de mejor nivel y en cuanto a calidad educativa, ¿no? Algo que nadie cree, ni ella misma, ¿no? Porque es un proyecto colonizador. Sí. Digamos, el proyecto es el proyecto donde te dicen las fuerzas de seguridad garantizan hasta la educación. Una mentira que... la hemos dejado sin hablar a Alejandra Gómez Sáenz, que también es integrante del ¿Qué te pasa? Y también fuiste candidata a concejal en el 2017. 2017.
Bien, no llegó el número hasta ahí. Quedamos ahí. Quedamos ahí cerquita. A pasitos. Pero bueno, también con un gran compromiso y una participación Siempre. social y política. Siempre. Sí. ¿Opinás sobre esto y después nos contás un poco del qué te pasa? No, en relación a lo que estaban charlando recién, yo sí creo que los grandes medios de comunicación, por supuesto, que buscan instalar la noción de algunas realidades, digamos, que no deja de ser parte del proyecto neoliberal, ¿no? Bueno, cómo concebir al otro y cómo seguir insistiendo para que se rompan los lazos solidarios con el otro. En el Centro Cultural ¿Qué te pasa?, que es el espacio donde nosotros participamos, nosotros y un montón de espacios políticos, sociales, culturales, espacios de salud, agrupaciones universitarias, talleres culturales, hay un montón de espacios que confluyen en el QTP. Es un espacio donde justamente tratamos de construir una idea del otro, de la otra distinta, construir una idea de que con el otro, con la otra, tenemos que poder transformar las realidades, digamos, que nos aquejan. Y en eso nos encontramos todos los días, con proyectos como el de la iniciativa de Guille y tantos otros compañeros y compañeras, porque en definitiva se trata de poder transformar la realidad construyendo comunidad. De manera colectiva. De manera colectiva, un proyecto colectivo, sí, que logre transformar realmente las realidades, porque la realidad se transforma no solo haciendo responsable al Estado de lo que es responsable como la educación, sino también involucrándonos nosotros en esa demanda, poder vehiculizar esas demandas y hacer todos los días algo para transformar esa demanda en una realidad concreta, digamos. Los medios de comunicación o la forma de comunicar, no, hay una idea de la representación de las cosas que por ahí está en el imaginario y luego en las representaciones cotidianas de la televisión, de los medios de comunicación, no están a esa altura, ¿no? Porque cuando hablamos del Estado, imaginamos un Estado haciéndose cargo, responsable, articulando salud, educación, transporte, todas esas cosas básicas que un trabajador, una trabajadora, un niño que va a la escuela, un adolescente necesita, pero por ahí hablamos del Estado y el Estado no está a la altura de eso, ¿no? Decimos el Estado como esa cosa abstracta que está ahí, pero que no responde por cuestiones de intereses económicos, políticos. Estamos bajo un proyecto económico que excluye y que encarcela. Si no te encarcela en las cárceles, te encarcela de otra manera, ¿no? A lo mejor no reprime, puede reprimir una manifestación, puede estar, articular, bueno, conocemos casos de gatillos fáciles y demás, no es eso a lo que apunto. Te reprime de otra manera, te deja adentro, no puedes salir, tenés menos posibilidades de vestirte, de comer, hay sectores de la sociedad que no comen. Entonces hay que pensar en un proyecto, articular un proyecto, pero en la participación, sí, esa participación tiene que ampliarse. Sí, totalmente. Y muchas veces esa representación del Estado queda como asociada al marco más político, si se quiere, o de sector político gobernante, claro, donde nosotros no estamos involucradas. Entonces a mí me parece que también hay que empezar a construir una noción de Estado que nos involucre, y en eso estamos justamente. Nosotros creemos que en este momento, con la enorme crisis que estamos viviendo, con la cantidad de necesidades que están atravesando nuestros compatriotas, digamos, es imposible que las organizaciones libres del pueblo no se comprometan a transformar esa realidad, no se comprometan a generar incluso nuevas referencias políticas, digamos, para disputar la noción de Estado en la que nosotros creemos y la que creemos que encuentra a la mayoría de la población formando parte de un proyecto. Y una interpelación incluso al modelo político que a veces es binario, que hay que buscar que se... Antes hablábamos fuera, ¿no?, por el tema de cuando la cosa se atomiza, se hace cerrada, ¿no? Más vale tiene que abrirse y interrogarse todo el tiempo para que haya una movilidad. Lo que han logrado con el sistema es que nosotros discutamos entre nosotros, pero a través de un medio que nos proponen ellos. Claro. Cuando vos salís a la calle, cuando vos salís a hacer una militancia persona a persona, encontrarte con el otro, evitás esa intermediación y empezás a enterarte de cosas que no te lo dicen el medio de comunicación que te intermedia. Sí, que te presenta un collage, una imagen recortada. Ejemplo, ahora estamos haciendo una tarea de alfabetización en Barrio Las Delicias. Empezamos con el relevamiento.
como el relevamiento, casa por casa. Voluntarios, casa por casa, cuántos adultos viven en la casa, cuántos han ido a la escuela, cuántos no, venimos a querer enseñar a leer y escribir. En la primer manzana encontramos a 13 analfabetos. Una manzana, Barrio Las Delicias, España el 5000. 13 analfabetos. Entonces, ¿qué sociedad vas a construir? Y de los 13 analfabetos, la mayoría entre 20 y 28 años. Son personas jóvenes. Sí, bueno, ¿qué sociedad querés construir si ignorás eso? Porque eso, si yo le digo a la ciudad, tenemos 30.000 analfabetos, no, nadie lo cree a eso. 30 años, estamos hablando de 90 y pico, todo el neoliberalismo... Nosotros tenemos, hace 30 años que tenemos un gobierno socialista en la municipalidad y tenemos como resultado 30.000 analfabetos en la ciudad. Algo no funcionó. 30.000 relevados. Yo te digo, 17, puede haber más. 13 en una manzana, 84 en barrio Santa Lucía, 18 manzanas relevadas, 84 analfabetos, el 30% de la gente no nos atendió porque no la encontramos. O sea que ese 84 podría subir un 30% claro. más. Podrían ser más de 100. Digo, acá lo que hacen es la política de la muestra gratis. Te hacen una cosita acá y te dicen, tenemos para toda la ciudad esto. Y lo hacen acá, chiquito. Las madres solteras están protegidas acá. El resto de la ciudad, no. Claro. Es lo que pasa en las unidades carcelarias. Te meten en una escuela para 20 pibes y hay 514, de los cuales el 89%, mira qué dato, 89% solo terminó la primaria. De esos, del 89%, más de la mitad llegó a cuarto, quinto grado. Entonces, el derecho de todos se convierte en la posibilidad que esa escuela ahí adentro te acepte. Entonces, tu derecho lo podés ejercer si la escuela te acepta. Entonces, sobre 400 pibes entran 20. Dejó de ser un derecho. Claro. ¿Esto se replica en otros centros culturales, en otras, lo articulan con otros espacios? Sí, en Las Delicias lo estamos haciendo con el Centro Cultural Las Delicias, que es una institución de muchísimos años y que ahora la ha tomado, ganaron las elecciones, una gente con mucha polenta, gente muy piola, que quieren salir a trabajar. Entonces, ¿qué se hizo primero? Se firmó un convenio con la Secretaría de Integración y Desarrollo Sociocomunitario de la Universidad Nacional de Rosario. Después hablamos con la gente de los CAEVA y se puso un CAEVA adentro del centro cultural. Un CAEVA es un centro de alfabetización y educación básica de adultos. Es lo que es el EMPA para la secundaria. Esto es, el CAEVA es para la primaria. Te da el título oficial de primaria. Entonces nosotros alfabetizamos y cuando la persona sabe leer y escribir o ya está en camino como para su deseo en marcha, digamos, su cabeza ya funciona y tiene ganas, lo llevamos a la educación pública. Nosotros no reemplazamos la educación pública, consideramos auxiliares la educación pública. Nosotros ¿qué queremos? Que la persona termine, o sea, en la Argentina es obligatorio el jardín de infante, la primaria y la secundaria. Sí. Bueno, cumplamos. Si es obligación, yo tengo un derecho. Entonces esa persona tiene que aprender a leer y escribir o recordar, porque muchos fueron hace muchos años, recordar, ponerse en línea y vamos a la primaria. Y en Santa Lucía y en la cárcel en la unidad 16 lo hicimos con un éxito impresionante, digamos, la gente muy motivada. Nosotros le enseñamos a leer y escribir, después lo acompañamos unos cuantos días, confiaste en mí, bueno, vení, vamos, yo te voy a acompañar. Entonces vamos juntos y nos sentamos al lado unas cuantas clases hasta que entra en sintonía y ve que todo ese mundo que se está abriendo no es tan cuco, digamos. No es tan adverso, al contrario. Exacto. Y que puede ser más receptivo, y que puede más sentir amigable. puede sentir placer y puede sentir... Hay testimonios donde mujeres de 70 años que no saben ni escribir ni el 1 y escriben una carta y vos le ves que los ojos le brillan, lloran, todos lloramos, ¿no? Cuánto daño hace el capitalismo, el neoliberalismo, ¿no? Y esto no se sabe, no se publica, hay un oscurantismo ahí muy lesivo, muy dañino.
¿Cómo se acuerdan con los centros culturales? Porque el que te pasa es un centro cultural que tiene una gran dinámica, yo he estado, lo conozco, y trabajan mucho. Los otros centros culturales, se juntan, intercambian ideas. Sí, hay muchas iniciativas siempre para trabajar conjuntamente. Ahora estamos en un momento también de campaña que a muchos nos ha encontrado, digamos, en ese andar. Ver, bueno, de qué manera construimos una campaña que sea realmente entre todos y todas. Pero siempre hay muchas iniciativas para encontrarnos. Y nosotros, insisto, creemos en que es la forma, desde las organizaciones del pueblo, construir poder, digamos, para llegar a determinados lugares. Así que sí, entre los centros culturales, entre las vecinales, entre los clubes, siempre hay un ida y vuelta que es sumamente interesante. Y en eso siempre invitamos, por supuesto, a participar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Rosario, porque realmente, como decía Guille hoy en relación al tiempo, por ahí es lo que más aparece cuando uno invita, digamos, a participar. Bueno, yo no tengo tiempo, tengo muchas cosas, trabajo, bueno, estudio. Realmente la militancia o el sentido de encontrar en el otro un sujeto político muchas veces no tiene que ver con nuestro tiempo, sino desde qué territorios podemos construir otra cosa. No siempre implica dedicarle horas interminables, digamos, a estar en un espacio y que muchas veces es lo que la gente se imagina. La política es mucho más cercana de lo que la mayoría cree, en lo cotidiano y en los distintos territorios, en el trabajo, en la universidad, en la escuela. Habemos compañeras que formamos parte de, por ahí, de espacios que tienen que ver con diversidad, con género, y eso no existe un territorio delimitado, digamos, para trabajar en relación a eso. Así que la invitación está siempre abierta a que se acerquen, sí, al Centro Cultural, que es un espacio físico donde nos encontramos, que van a encontrar siempre un compañero, una compañera que los pueda recibir, que les pueda contar cuáles son las actividades del Centro Cultural, todos los talleres que existen, los espacios para las infancias también, porque eso es importante a veces cuando pensamos en que una compañera pueda sumarse, digamos, a cualquier actividad o a una reunión o a un ciclo de debate o lo que sea, que haya un espacio para que si va con su niña pueda encontrarse también con otros y disfrutarlo, digamos, mientras su mamá está haciendo otras cosas, o su papá, por supuesto. Lamentablemente, por lo general suele ser la mamá. Pero bueno, digo, están todas las condiciones dadas para que se puedan acercar y participar cómodamente del espacio. Dos cosas que dijiste, ¿no? Lo político como algo que a veces pone límite, ¿no? Lo político como si fuese algo complejo o algo que no es bueno. Exacto. Y en eso realidad también es hay una noción que nos han dejado. Nos han dejado y nos han marcado muy dolorosamente. Sí, incluso desde las propias ficciones hace daño, por lo que yo refería a lo de El Tigre Verón o el otro personaje que le hizo El Puntero también, ¿no? El mismo actor. Pero también este tema que decís, ¿no? Papás que no se hacen cargo, puede haber disímiles y múltiples razones, pero son temas que también hay que profundizar y trabajar en de qué manera abordar ahí o cómo acercarlos a la problemática para que no se desentiendan de algo tan importante como son los hijos, los hijes. Ayer fuimos con Carla Sacani, una conocida actriz y directora de teatro, escritora de la ciudad, a la unidad 6. Nos autorizaron a hacer un taller de teatro adentro de la unidad. Y los pibes pidieron hablar de educación de género. Pidieron hablar de violencia de género. Y bueno, no es algo que vos esperés de que los pibes te lo planteen. No. Claro. En eso ahí hay es grande la ola femenina. Perdón, ¿no? ¿sabés qué dijo el muchacho? Yo tengo hijas. Entonces, viste, hay una cosa que está sucediendo en la sociedad que llega a lugares que uno no se imagina, digamos, todo este trabajo de diversidad, de feminismo, los involucra hasta los muchachos que están encerrados. Escuchaba no puedo acordar el nombre de la persona, pero no importa, lo que me llamó la atención es cómo presentaba el tema de que nosotros tenemos un Estado que piensa de manera binaria, hombres y mujeres. La educación también lo piensa, hombres o mujeres. Y no hay un respeto a la identidad del devenir. Todos tenemos un devenir de nuestra sexualidad, porque cuando nacemos anatómicamente somos hombre o mujer, uno tiene pene, el otro tiene vagina, pero digamos, eso es algo anatómico. El devenir de nuestra sexualidad o nuestra elección sexual va a venir después. Sí, sin embargo, ahí hay un Estado
que responde de manera binaria y cuesta cultura, ya el Estado le cuesta cambiarlo, a la cultura también lo resiste. Ahí hay varias cuestiones. Por un lado, el Estado sí tiene una forma de construir las identidades binariamente, y nosotros somos grandes replicadores de eso en todos los ámbitos. Y después, por supuesto, la identidad es una construcción en distintos niveles. Yo sí creo que el movimiento feminista y el movimiento de diversidad ha avanzado muchísimo en relación a esas discusiones, que se han ganado enormes luchas y que lamentablemente hoy por hoy en este contexto político han tenido también enormes retrocesos. Que por eso es tan importante lo que ha logrado el movimiento feminista y diversidad hoy, de ser la cara de la resistencia, digamos, en relación a eso. Hay representantes muy jóvenes, como el caso de Ofelia Fernández, y hay otras representantes. Escuchaba a Saintut, la que es candidata para La Plata, decana de la facultad de la misma ciudad, y hay otras mujeres que representan políticamente y lo hacen con un lenguaje integrador. Lo único que escuchás, y si bien puede haber crítica, hay un lenguaje integrador, no refractario, al contrario, ampliatorio. Yo no sé si del lado masculino hacemos lo mismo, más allá de aquello que nos hemos propuesto reconvertirnos en un montón de cosas, porque arrastramos nuestros propios errores culturales, ¿no? Pero hacia adelante, dijiste que hubo lamentablemente retrocesos en este tiempo. Sí, recién vos nombrabas al discurso de, creo que dijiste, una compañera trans. Las chicas trans, las identidades trans, hoy por hoy vuelven a tener una esperanza de vida de 35 años, cuando habíamos logrado en años anteriores avanzar muchísimo en relación a eso, en relación a la mejoría en la calidad de vida. Hay un montón de lugares donde las compañeras y los compañeros trans no acceden. Uno es la educación, otro es la salud, el trabajo y la vivienda. Esas cuestiones básicas, digamos, que hacen a la vida, y que vos me dirás, bueno, si hay un montón de la población que no accede, bueno, estas compañeras también lo primero que sufren es la exclusión del hogar. Entonces el desamparo total, digamos. Y realmente, en la mayoría de los casos, la única salida que existe es el trabajo sexual. Quedan libradas, digamos, al azar de las contingencias de la calle. Y no es una elección en ese caso, porque nosotras también muchas veces discutimos, trabajo sexual es una elección o no. Bueno, en estos casos particulares no es una elección, es la única condición para sobrevivir. Y las chicas no pasan de los 35 años. Es durísimo el dato de pensar que alguien queda desamparado totalmente. Y ahí se retrocede con respecto a las formas en que el Estado participaba de manera más amplia. Claro, porque nosotros tuvimos en algún momento un gobierno que escuchó estos reclamos, se construyó la ley de identidad de género, salió aprobada, comenzó a reglamentarse, y hoy por hoy hay un montón de artículos de la ley de identidad de género que no se están cumpliendo. Además de que no se están cumpliendo, hoy no tenemos Ministerio de Salud. No, claro. Entonces todo lo que es el sistema, todo lo que es las hormonas, digamos, para las compañeras también tardan muchísimo en llegar, las operaciones no se realizan, las chicas no acceden a los centros de salud. Entonces, obviamente lo que afecta a la mayoría de la sociedad, hay un sector de la diversidad que afecta muchísimo más profundamente. Así es. Guillermo, que todo tiene que ver con la educación. Que si nosotros convertimos a la educación como uno de los pilares de las políticas de Estado, muchas de estas cosas no sucederían. No suceden en pueblos mucho más con más precariedad, por ejemplo el pueblo cubano, con un bloqueo de años, con el imperio a pocas millas, resiste estoicamente. Y cuando nosotros presentamos una ponencia en el Congreso Pedagógico de La Habana sobre educación en contextos de cárceles, educación para jóvenes. Ellos estaban presentando una ponencia sobre por qué los internos en cárceles, que son pocos, no querían terminar la universidad. Digamos, se escuchó bien, ¿no? Sí, no querían terminar la universidad. Sí, todos tenían secundario, terciario, pero había había como que no los motivaba tanto terminar la universidad. Y nosotros por ahí lo miramos a los cubanos o a otros países con una así soberbia, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia? El modelo educativo, básicamente es el modelo educativo. Acá un chico deja de ir a la primaria y el Estado no lo va a buscar. Nadie lo va a buscar, no solo el Estado. Deja de ir a la secundaria y nadie lo va a buscar. Es como que, porque el modelo neoliberal no esclaviza, sino que excluye. Saca, te deja fuera y sigue avanzando. ¿Y eso qué hace? Porque todo esto es un tema económico. El haber tantos analfabetos o pibes que no han terminado la primaria, lo que hace es aumentar la cantidad de mano de obra barata que presiona sobre el empleo formal. Entonces vos sabés que si te echan de un trabajo, hay miles que están pretendiendo ese trabajo formal, porque están todos por debajo de ese nivel de trabajo. Entonces es un modelo que se basa en la exclusión. Este es el gran cambio que tenemos que dar. ¿Cómo, si alguien quiere ir al ¿Qué te pasa? Al QTP. El ¿Qué te pasa? Queda Richeri 340 y estamos todos los días, siempre hay un compañero, una compañera ahí dispuesto a abrir la puerta y compartir. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo? ¿Qué hacen? Hay talleres. Se puede comer un asado. Se puede comer un asado, tenemos una enorme parrilla. Sí. El tema es cómo hacemos para comer un asado en este tiempo, pero bueno, por ahí entre todos. Y pero por ahí haciendo la vaquita, claro. Siempre hay un compañero, una compañera que puede recibir. Se pueden hacer asados, puede invitar un grupo de amigos, amigas a hacer un asado en el ¿Qué te pasa? Siempre, por supuesto, coordinando antes en el lugar, el día y el horario del encuentro. ¿Podemos después dejar un número de teléfono y lo publicamos? ¿Puede ser? Sí, podemos. Bueno. Y si no, en el Facebook, ¿Qué te pasa? En el Facebook, ¿Qué te pasa? En el Instagram, ¿Qué te pasa? También. Bueno, y hay talleres de teatro para adultos, teatro para niños. Está la escuela de ajedrez, que realmente es muy, muy linda y es un grupo muy grande de chicos y de adultos también. Hay clases de tango, hay clases de cerámica, hay clases de cumbia cruzada. No me quiero olvidar de nada, pero bueno, hay un montón de talleres, digamos, que se dan en el Centro Cultural ¿Qué te pasa? Hay actividades todos los fines de semana, muchas tienen que ver con debates, con proyecciones, con intervenciones artísticas, con movidas desde la diversidad de género. Hay actividades siempre los fines de semana, así que en cualquier momento que quien quiera se acerque va a conocer, digamos, el programa. Para cerrar, que necesitamos útiles escolares para darle a los pibes y a la gente en el barrio, y necesitamos televisores y DVD, porque el programa cubano El Yo Sí Puedo se aplica con DVD y necesitamos los DVD que ya no se usan, nosotros los necesitamos. ¿Y los televisores no tienen que ser de...? Cualquier televisor. Cualquier televisor. Gracias a los dos por haber venido. Me quedaría charlando un rato más con ustedes, pero bien, el programa se termina. Ahora sí te pago una cervecita, vamos. Bueno, vamos a tomar una cerveza. Bueno, gracias. Hasta la semana que viene en otra emisión aquí en Conclusión TV de este programa denominado por mí Otra Edad.